Buenas noches, mis chicos. Por favor, vamos prendiendo sus cámaras para poder iniciar la clase. Mis chicos que están, gracias, con sus cámaras apagadas. Barros, Chiluisa, Codena, De la Torre, Panchi, Merlo. Vamos prendiendo y activando sus cámaras. Mis chicos, bienvenidos a la clase. Voy a empezar a tomando lista, ¿ya? Para ir viendo, pues, con quién estamos. Chiluisa, Daniela. Presente. Coro, Jenny. Pulqui Domínguez. Presente. Coro, Jenny. Ok, Kulki, Gladys. Kulki presente. Encalada, Carlos. Jimin, César. Presente. Lucero, Martín. Presente. Merlo, Amanda. Presente, aquí estoy. Mora, Eduardo. Presente. Ordóñez, Melanie. Padilla, Joffre. Presente. Padilla, Michael. Presente. San Pedro, Ronnie. Codena, Anthony. Presente. Huasquer, Jonathan. Presente, profe. Panchi, Íñigo. Presente. Romero, Jorge. Presente, Inge. Alvarado, Kevin. Presente. Alvarado, Christopher. Presente. Barro, Jonathan. Presente. Carrillo, Jonathan. De la Torre, David. Presente. David de la Torre, sí, ya te vi. Escobar, Rodney. Presente. Narváez, José. Arango, Stalin. Presente. Vela, Mauricio. Ay, pero lo perdimos. Barros, Jonathan. Presente. Solamente confirmo si tal vez se me conectó Coro, Jenny. Encalada, Carlos. Ordóñez, Melanie. San Pedro. ¿No? Ok, mis chicos. Por favor, si luego ingresan para que puedan ayudarme con el registro en su curso. Vamos, ¿alguien quiere voluntariamente hablarnos algo de la independencia o de la república? ¿Algún voluntario exceptuando Chiluisa, Kulki, Codena y Zarango? Exceptuando ellos,
¿Alguno de ustedes quiere hablar? Ok, Nerváez, vamos, te escucho. Cuéntame un poquito de ti, lo que tú quieras contarnos y cuéntame de la independencia o república. Buenas noches con todos. Bueno, primeramente, mi nombre es José y estoy casado. Actualmente estoy trabajando en la modalidad freelance en casa. Y bueno, en relación a la materia, pues me parece muy interesante todos los aspectos que trae. Y como resumen de lo que se vio sobre independencia y república, se puede decir que en el régimen independentista hubo muchos factores que influyeron para lograr lo que se conoce como independencia del actual Ecuador. No le escucho, profe. Sí, Sí, te estoy escuchando, discúlpame, te estaba escuchando, solo que estás como un poquito entrecortado la comunicación, pero continúa, por favor. No sé si es tu internet, José, se quedó estático. Creo que se quedó el internet de José. Mientras veamos si es que lo logramos rescatar o logra reactivarse. ¿Alguien más que quisiera tal vez compartir algo? Tengo espacio para un estudiante más. Yo le sé. Listo, vamos Daniela, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de la independencia o república. Me llamo Daniela Chiluisa, tengo 19 años y hablar sobre de la independencia. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo aquí de mis apuntes, le leo. Daniela, tú ya tienes un 10 de actuación, así que Antes no digo. sí, no. Vamos, Ah, demos ya. una oportunidad porque son bastantes. Tengo algún chico de administración, diseño, sistemas. Vamos, ¿cuál se arriesga? Así rapidito. Miren, Daniela ya tiene 10, ya iba por el doble 10. No, vamos con el otro estudiante que quiera tener su 10. ¿No? Vamos. Al azar entonces. Hoy es 9 más 2, 29 más 2 son 11. Padilla Michael. Eres el afortunado de la noche. Tu minuto de fama o drama. Buenas noches con todos. Mi nombre es Michael Padilla. ¿Qué les puedo contar sobre mí? A ver, trabajo en un broker de seguros. Solo eso les puedo contar. Y sobre lo del régimen, lo de la República, la historia del Ecuador es muy interesante. El hecho de que cómo se han ido suscitando las cosas y cómo logró Ecuador independizarse de España con la ayuda de muchos colaboradores como el Joven Espejo y ellos, porque tuvieron ¿cómo decirle? Una visión de libertad. Eso podría contarles de... Ok, gracias. ¿Dónde te me quedaste? ¿Padilla Joffre o no, Michael? Sí, Michael. Dame un segundo. Inge, ya una chica se conectó.
Sí, me parece que tenemos Codena. Déjame ver si es. Le mando un mensaje. Déjenme ver, mis chicos. Me dice, no, es Coro. Coro Jenny. Jenny, ya puedes, ya estás activa. Me parece que está tratando todavía un poquito de conectarse. Si algo me decía que está en la costa. Bueno, esperémonos ahí un poquito que si se logra conectar, Jenny, puedas encender tu cámara y si no puedas participar escuchándonos. Mis chicos, en esta semana ustedes tienen 2 videitos pequeños que les van a ayudar de forma muy lúdica, muy didáctica a entender el tema de la independencia. ¿Sí? Tienen la independencia y el primer grito de la independencia. No son muy largos, más bien son un resumen corto del término de lo que pasó en la independencia y la conformación de la República y también, pues, de los personajes que destacan dentro del ámbito histórico. Solamente voy a recalcar algo en función de que nuestro país perteneció cerca de 11 años a la Gran Colombia. Nosotros fuimos parte de un país llamado la Gran Colombia, pero por los historiadores. Realmente se llamaba República de Colombia. Pero los historiadores prefirieron, o muchos habrán escuchado de la Gran Colombia, conformado pues por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que le pusieron ese nombre en honor al libertador Simón Bolívar, a quien le otorgaron incluso el nombramiento de libertador. Y se anexa Panamá de forma voluntaria a la Gran Colombia. Cerca de 11 años, desde 1819 hasta 1831, se conforma este único país, ¿sí? ¿Cuál presidente era? Y si queremos decir el primer presidente del Ecuador conformado por la Gran Colombia, pues era Simón Bolívar. Y el vicepresidente Santander. Ellos, el libertador le encargaban muchas funciones al vicepresidente, que era Santander, y por disputas se disuelve este gran país. Pero en algún momento nosotros conformamos el gran país llamado Gran Colombia. Aquí tenemos nuevamente la oportunidad de ser una gran nación. Recuerden lo que pasó con el Incario. El Incario abarcaba una gran extensión de tierra y ahora con este nuevo país volvemos nuevamente a tener la oportunidad de ser un país más grande. Mucha es la influencia de Estados Unidos y Francia en que no se conforme una gran nación, sobre todo porque veían la amenaza económica que ésta pudiera suscitar. Por ende, muchos de estos financian las revueltas que se da para independizar a los distintos países. Y una de las pautas es que Simón Bolívar quiso eternizarse en el poder y crear una constitución en la que tenga una gobernanza a través de la dictadura. Y eso no lo aceptaron. Mucho influyó estos temas políticos para que se separen los países de la Gran Colombia. Y pues por ende podemos ver que nosotros a través de las revueltas independistas en 1830 pasamos a conformar la República del Ecuador. Pero hay un datito que tal vez lo sabían o tal vez no. El Ecuador se conforma como República Ecuatoriana con una deuda adquirida por el financiamiento de la independencia de Perú. Cuando aún éramos la Gran Colombia, los países miembros de este solo país financiaban las independencias de los distintos países. En un congreso que se suscita en Brasil, no acuden los representantes ecuatorianos en la división de la deuda independista. Al no acudir, le atañan al Ecuador la deuda más alta. Y cuando se conforma la República del Ecuador con Juan José Flores a la cabeza, ya se creó un Estado endeudado por financiar la independencia de Perú. Desde ahí nacimos económicamente ya mal, imagínense.
Ya acarreábamos una deuda que no era ni nuestra, por las malas acciones y toma de decisiones políticas. Es irónico, pero miren cómo hemos ido desde cuando creamos a nuestro pequeño país en temas económicos y políticos. A pesar que también podemos ver que el presidente Juan José Flores era de origen venezolano, venía de un régimen militar y fue nombrado por una junta de notables. O sea, no es que el pueblo lo eligió, no es que respondía a intereses ciudadanos, sino todavía respondía a intereses de en este caso, de las clases altas de aquel entonces. Pero bueno, aún así se conforma nuestro pequeño país denominado Ecuador. De ahí surge, pues, los distintos gobiernos que han ido generando historia a lo largo de nuestro país. Y para la clase de hoy vamos a trabajar con un debate en el cual su actuación en clase va a ser de la siguiente manera. Les explico cómo vamos a trabajar. Mis chicos y chicas de la carrera de administración, que es la más grande, y necesito más o menos saber, vamos a hacer administración, aspectos positivos. Déjenme aquí anotarles también para ir siguiendo con el debate. Administración va a trabajar con aspectos positivos, ¿ya? Mis chicos y chicas de diseño y sistemas, vamos a trabajar con aspectos negativos, ¿ya? Entonces, un debate es una técnica de discusión en la que con un tema que genere controversia hay dos bandos, si es que lo podemos decir así, hay dos paneles. Los que van a defender solamente la parte positiva, que en este caso va a ser administración, y el otra o la contraparte que va a defender solamente el aspecto negativo, diseño y sistemas. ¿Ok, mis chicos? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mi presidenta me va a ayudar, mi presi, no sé si tal vez tiene cerca de usted un teléfono o me va a ayudar controlando el tiempo. Nadie puede hablar más de un minuto, ¿ya? Amanda, tú también me vas a ayudar con la secuencia de presidentes, exceptuando los interinos, y si no, ahí los vamos nombrando. Hay unos que vamos a descartarlos y hay otros que sí los vamos a tomar. Entonces, Amanda nos va a ayudar en... Cuando se hace un debate hay un moderador, un secretario y el panel de los distintos criterios. Entonces, mi Amanda va a trabajar conmigo en función de también ayudarme a estar pendiente de si se penaliza al grupo. ¿Cómo penalizo a mi grupo? Suponiendo que los chicos de administración me dijeron un aspecto negativo, se penaliza al grupo, porque ustedes tienen que decir solo lo positivo, o al contrario. ¿Cómo penalizo al grupo? Que hablen sin que se les dé paso. O sea, no pueden hablar todos al mismo tiempo. Para eso, usted tiene aquí en las reacciones unas manitos en la que hay aplausos y el otro es una manito arriba, ¿ya? Para yo darles paso, vamos a usar la manito. A ver, vamos, todos presionen la manito, por favor. Ok, bien, veo que la encontramos. Codena, Barros, Belén Alvarado, Escobar, chévere. Bien, esa es la forma de darles paso, ¿ya? Entonces, quien quiera participar y hablar de ese tema, alza la manito, yo estoy pendiente y le doy paso. ¿Listo? Entonces, otra forma de penalizar a su grupo es, si es que estamos, yo les digo, debate del entorno económico, y usted habla de las carreteras, penaliza al grupo. Entonces, mi Amanda, por favor, ayúdenme a prestar atención de en qué ámbito estamos hablando y si penaliza al grupo. Y de lo contrario, va a obtener su participación. Como somos bastantes,
Ok. Vamos a empezar, por lo menos que tengan 2 intervenciones para asegurar su 10, ¿ya? Tengo 21 chicos, estoy hablando de 10. Bueno, pongámosle 3. Si ya tiene 3 participaciones, no puede volver a participar y tiene que dejarle a sus compañeros que también participen. ¿Qué no es válido? Que usted me diga, es que el presidente era corrupto. No se vale, tiene que decir por qué. Entonces, por ejemplo, porque del Banco Central se llevó tanta cantidad de dinero, ¿ya? Porque en la Corte Suprema transformó con la llamada pichicorta. O sea, tienen que tener datos para poder argumentar la participación. No pueden solamente decir suposiciones, tenemos que ir argumentando y si tienen datos, mejor. Pues les invito a abrir sus tareas, porque yo sé que tal vez no esté todo acá, pero sí pueden trabajar con sus tareas y los datos que ya tienen investigados, que les va a ser de ayuda. ¿Ok, mis chicos? Entonces, ¿preguntas del debate? ¿Preguntas de alguna cosa antes de empezar? ¿Yo también puedo participar en el debate? Mi Amanda, sí puedes participar en algún momento, puedes pedirle a la manita, ¿ya? Entonces, listo, gracias chicos. Muy bien, César, veo que estamos pilas. Inge, una consulta. Dígame. ¿El aspecto positivo también cuentan las obras como aspecto positivo? Sí, todo lo que tú puedes destacar como positivo. O sea, obras, vialidad, bueno, yo les voy a dar ámbito en todo lo que ejerce un gobierno, ¿sí? Aspecto social, cultural, político, bélico, todo eso puedes ver la parte positiva o la parte que tú puedas ver como que sea algo positivo para el país, ¿ya? Ok, Gracias. entonces vamos a iniciar. Bueno, a todos bienvenidos al debate cuyo tema es aspectos positivos y negativos de los gobiernos del Ecuador, para lo cual se ha invitado a expertos en el tema del área política ecuatoriana de ciencias administrativas, quienes van a destacar los aspectos positivos. Así tenemos en el panel a los estudiantes expertos en el tema de política ecuatoriana del área de diseño gráfico y sistemas de la información, quienes van a darnos a conocer los aspectos negativos del gobierno ecuatoriano. Se les recuerda que tienen máximo 1 minuto para poder expresar sus ideas. Se les recuerda que deben alzar la mano para participar. Se les recuerda también que tienen que seguir la línea del debate para no penalizar a los grupos. ¿Sí? Dicho esto, vamos a iniciar con aspectos negativos del gobierno del señor Jaime Roldós Aguilera. Ok, Barros Chulde Jonathan, tiene la palabra. Buenas noches. Los aspectos negativos de Jaime Roldós Aguilera fueron que subió la gasolina a un precio de 4,65 mil sucres a 15 mil sucres, lo que aumentó el costo de vida y causó mucho malestar social en ese entonces. Ok, en función de lo económico social, en esa línea, mencionen por favor un aspecto positivo del gobierno del señor Jaime Roldós. Ok, señor de la Torre, tiene la palabra. Ya, un aspecto positivo del gobierno de Jaime Roldós es la fuerte política que él tuvo basada en el respeto de los derechos humanos, teniendo Amanda, bastante ¿qué pasó? comunicación con los diferentes países. ¿Qué pasó en torno a la participación de David?
A ver, cuénteme. Sí. ¿Qué pasó con la participación de David? ¿Se dieron cuenta lo que pasó? David, ¿de qué carrera eres? De sistemas. ¿Y qué tenías que hablar tú? Negativos. Aspect- Aspectos negativos. Positivos de Usted le sistemas. preguntó los positivos, dice. Ajá. David, penalizas a tu Positivos, eras grupo, ¿por qué? Penalizaste a tu grupo, ¿por qué? Les expliqué. Si yo digo positivos, ¿quién tiene que dar los positivos? Solamente los chicos de Administración. administración. ¿Ok? Entonces, Eso es trampa. estaba probándoles, a ver si están atentos. ¿ya? No. Este era de Que ensayo. empieza desde cero. Nada, ya nada. Más bien, vamos, tenemos que recuperarnos. Usted dijo que es prueba. Les repito. Nariz. Esa era la prueba, era para ver si están atentos. Para quitarme los nervios, mamá. Chicos de diseño y sistemas, solo aspectos negativos. Y mis chicos de administración, solo positivos. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos los chicos tiene la palabra, los chicos de diseño sistemas. Vamos, continuemos. Aspecto negativo del gobierno del señor Jaime Roldós. A la 1. A las 2. Ya, vamos, de la Torre David. Recupera ese punto. El mismo punto que les dice perder, compañeros. Pero tiene que ser negativo. A ver, cuéntame. Ya, en el aspecto negativo, si nos vamos como su política fue basada en el respeto de los derechos humanos, tuvo bastantes roces políticos, tanto internos como internacionales, por brindar asilo político a varios personajes que venían de regímenes militares y así. Ok. Bueno, va la participación. Chicos, si yo cuento 3 y nadie participa, penaliza al grupo. Así que pilas. Nada que ya no dije nada y nos salvamos. Mentira. Así que vamos. Aspecto positivo del gobierno del señor Jaime Roldós en cualquier ámbito. Ok, vamos Amanda, cuéntanos. Ya, en cuanto al ámbito económico, si bien subió el precio de la gasolina, en cuanto a lo positivo también duplicó el salario mínimo vital de los trabajadores y además redujo la jornada laboral a 40 horas semanales. Entonces esto es un hito histórico y revolucionario además, porque se basó en defender los derechos de los trabajadores el gobierno de él. Muchas gracias. Aspecto negativo del gobierno del señor Jaime Roldós en cualquier ámbito. A la 1. A las 2. Vamos, José Narváez, cuéntenos. Está cerrado tu micrófono. Bueno, sí, ojalá no me quede otra vez sin conexión. Verá, como otro aspecto negativo del gobierno de Jaime Roldós, se podría decir que tuvo bastante consecuencia la oposición que tuvo a firmar acuerdos con Estados Unidos, que a su parecer le traerían consecuencias graves al Ecuador por asociarse con el gobierno de ese entonces. Entonces, esto le trajo persecución y a la vez le trajo varias opiniones negativas en cuanto a lo internacional, o sea, de los demás países. Ok, gracias. Mis chicos, Jaime Roldós Aguilera, un presidente joven, se dice que con él se vuelve a la democracia debido a que los gobiernos anteriores fueron la dictadura, o cuando se declaró dictador José María Velasco Ibarra, y 2 juntas militares que tuvimos como presidentes.
Nace este gobierno a través del voto popular y pues por eso se habla de que se vuelve a la democracia a través del gobierno de él. Gana con una mayoría, tenía buenas propuestas políticas, un presidente que duró muy poco, y en lo poco que duró hay obras que han prevalecido hasta el momento. La jornada de 8 horas laborales las impuso él y hasta el momento se mantiene. Les invito a ver, si tienen ahí o están anotando ahí, el documental de Sicarios Económicos, ¿sí? Y también les voy a poner el link de la película de Jaime Roldós. Hay un documental excelente que hacen los hijos, los hermanos de él, que se llama Jaime Roldós, La muerte de Jaime Roldós. Les invito a ver, es una producción muy buena, que les va a hablar y les va a hacer recordar de muchos personajes que hasta la fecha los tenemos. Y pues en este documental de Sicarios Económicos que los transmite Coavisa, y también hay una cadena de televisión que hace un reportaje en función del entorno de la muerte de Jaime Roldós, que hasta la fecha se queda en su posición, que si lo asesinaron o realmente murió. Él se ganó muchos enemigos políticos a raíz de las reformas a favor de los trabajadores. Duplica sueldos, establece horarios de jornada que a nadie le pareció, sobre todo a los empresarios de aquella época, y también el desacuerdo con la venta de petróleo con Estados Unidos. No fue el primer presidente que murió de esa forma. Sepan ustedes que hubieron otros presidentes como el de El Salvador y Panamá que murieron por desacuerdos políticos con Estados Unidos. De ahí estos documentales bastante serios en los que dejan en entredicho si realmente se cayó la avioneta. También hay que considerar que cuando él muere, acordonan los militares estadounidenses el sitio donde cayó la avioneta. Y habían 2 testigos. El uno murió impactado de frente en un choque y el otro desapareció. Entonces queda mucho la incógnita de si realmente fue un accidente. Ustedes podrán ver en estos documentales los intereses, cómo se maneja la política exterior en torno a nuestros pequeños países y obviamente las decisiones, cómo toman los gobernantes en función de los intereses, sobre todo en este caso habla de Estados Unidos. Vuelvo y repito, no fue el primero que murió de esa forma, hubieron otros presidentes que murieron en atentados parecidos y sobre todo cuando iban o trabajaban en temas delicados como es el petróleo, el llamado oro negro. Entonces, podemos ver que a pesar del poco tiempo que estuvo, implantó leyes que hasta hoy nos rigen. ¿Sí? Mi Amanda, ¿quién sigue en torno a los presidentes? Deme un minutito. Osvaldo Hurtado Larrea. Ok, vamos, saltémonos al otro presidente. León me parece que es. Osvaldo Hurtado. Ok, no, el otro, el que le sigue. Ok. Sí, es León Febres. Ok. León Febres Cordero. Vamos con un personaje que ha causado mucho revuelo por su forma de ser y pues obviamente que se lo recuerden algunas decisiones al señor León Febres Cordero. Pilas, mis chicos, empezamos de nuevo. Aspectos positivos en el ámbito económico del gobierno del señor León Febres Cordero. Ok, Cuasquer, te escucho. Uno de los aspectos negativos fue la crisis económica provocada por el bajo precio del petróleo. ¿Qué pasó, Romero? Padilla, ¿qué pasó? ¿Qué dijo positivos? De Chillo Gallo. Cuasquer, tú eran aspectos positivos. Positivos. Ok, ya vieron sus compañeros que se agarraron la cabeza. Nada, segundo que penalizaste a tu grupo.
Mis chicos, aspectos negativos del gobierno del señor León Febres Cordero. Aspecto político-social. Ok, David, te escucho. Durante su gobierno se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en el caso de desapariciones, hechos que provocaron una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, provocando un estado, en el estado ecuatoriano. Muy bien, David. Ok, aspecto positivo del gobierno de León Febres Cordero. Aspecto social político. Social político, vamos. A la una. Ok, vamos, Amanda. Positivo, En cuanto a aspectos positivos, él apoyó al deporte y a la cultura. Creó 2 estadios importantes, uno en Guayaquil, otro en Ibarra, y también creó el Fondo de Cultura, el Fondo Nacional de Cultura. Ok. Aspectos negativos en cualquier ámbito, en cualquiera, del gobierno del señor León Febres Cordero. Vamos, Alvarado. Ya en los aspectos negativos podemos ya durante el gobierno de León Febres Cordero, ya que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente también casos de desapariciones y todo eso. Igual los derechos humanos al Estado ecuatoriano. Persiguió tenazmente a los opositores políticos y atentó a la independencia de las otras funciones del Estado. ¿Cómo atentó a las funciones del Estado? Ya con las violaciones de los derechos. Alvarado, tejedor. Ya lo dijo David. No puedes repetir lo que ya tu compañero dijo. Ya. Esto lo dijo David, así que ya nada. ¿Qué les pasó de nuevo? Ya nada. Vamos, aspecto positivo. Positivo del gobierno de León Febres Cordero. Padilla, te escucho. El presidente León Febres Cordero invirtió en la construcción de los hospitales del IES. Okay. Y puso la medicina gratuita para los niños menores de 5 años. Para mí es un aspecto positivo porque antes no se veía eso. Sobre todo el tema de la campaña con la niñez. ¿Sí? Estamos bien. Aspecto negativo. Gobierno León Febres Cordero. Vamos. Ok, Barros, te escucho. Rodeo de tanques de guerra a la Corte Suprema de Justicia para evitar la toma de un nuevo presidente. Y lo que también hubo ese secuestro en la base de Taura. Eso también. Ok, el llamado caso del Taurazo. León Febres Cordero, un personaje autoritario, controversial, guayaquileño, y él decía que León no se ahueva carajo. Era eso su término, bastante fuerte dentro de su gobierno, y se da un caso que no se había visto en el Ecuador. El toque de queda, pero el toque de queda que sí era toque de queda, no el que todos salían con la cacerola y nadie paraba bola de nada. Este toque de queda decía que en aquel entonces nadie podía salir a las calles a partir de las 6 de la tarde. Ni se podía reunir en plazas, estadios, casas comunales, nada. Hasta las 6 de la tarde circulaban normal, pero si les encontraban, la policía y los militares tenían todo el poder de maltratarlos, capturarlos, encarcelarlos, y se dan, hasta la fecha rezan en las cortes internacionales la violación a derechos humanos, y uno de esos casos, porque fueron muchos más, el caso de los hermanos Restrepo, que por la lucha de búsqueda de su padre y sus familiares, pues ha trascendido a través de los años, dando a conocer este caso que no fue el único. Hay personas que desaparecieron
personas que quedaron con discapacidad, personas que murieron y las denuncias de los abusos que cometían las fuerzas militares y policiales. Ahí se crearon los llamados escuadrones de la muerte. Fue el primer toque de queda que realmente se cumplió de una forma drástica, o como dice, cuando alguien dictamina un toque de queda es que nadie puede salir, absolutamente nadie. Y aquí se pudo ver cómo la represión se da a gran escala. ¿Qué decía León Febres Cordero? Que él hizo eso para combatir los grupos subversivos como lo tenemos en Colombia, y que él tuvo que imponer esas medidas, de lo contrario, pues empezaban a formarse estos grupos o estas células, y uno de ellos era el grupo de Alfaro Vive Carajo. Realmente les dieron una persecución a todos los que conformaban el grupo de Alfaro Vive Carajo, hasta que se terminó diluyendo o disolviendo este grupo. Él también hacía referencia a grupos subversivos de las FARC que estaban ya introduciéndose en nuestro país. Y a base de eso, la historia lo juzgará. Y yo escuché cuando pasó el caso de los periodistas que los mataron en la frontera a manos de alias Guacho, en el que algunos periodistas recordaron las medidas que impuso León Febres Cordero, e inclusive se atrevieron a decir que si era necesario tomar las medidas que él tomó para combatir el tema de los grupos subversivos. Les dejo a ustedes, la historia juzgará si realmente resultó. Pero si ustedes pueden ver, en nuestra vecina Colombia es un mal que le atañe y le aqueja desde muchos años, y pues obviamente desarrollo económico, social y más, pues ha vivido en función de los grupos subversivos y cómo estos trabajan dentro de su país. Pero bueno, pasa el caso del Taurazo. El caso del llamado Taurazo, pues sí hace mención mucho a un tema político. Lo secuestraron al presidente en aquel entonces, pero era mucho por los temas políticos y los enemigos que él tenía, en gran parte por su forma de ser. Luchó o implementó lo que nos dijo Michael en función de las campañas para la niñez, sobre todo en temas de salud. Y podemos ver al siguiente gobierno. Vamos, Amanda, ¿quién sigue de León Febres Cordero? Rodrigo Borja. Ok, pasemos. ¿Quién le sigue a Rodrigo Borja? Luego sigue Sixto Durán Ballén. Ok, el arquitecto Sixto Durán Ballén, el abuelito Sixto. Iniciemos, chicos, aspectos negativos del gobierno de Sixto Durán Ballén en el ámbito político-militar. Ok, Cuesquer, te escucho. En el ámbito político-militar se inició el conflicto armado del CENEPA. Ok, ¿por qué es negativo? Porque, o sea, ahí empezó una guerra entre el Ecuador y Perú. Muy bien, gracias. Aspecto positivo en el ámbito político-militar del gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. A la una. A las dos, ok, Michael. Se dio la disminución del desempleo, disminuyó la inflación del país al menos del 30%. Las reservas del país aumentaron en un 150% durante su periodo. El Ecuador se desvinculó de la OPEP para lograr vender su petróleo a mejor precio. Eso como aspectos positivos. ¿Qué pasó, chicos de telecomunicaciones? De la guerra, o sea, aspecto político. Sí, eso no es. Michael, penalizaste a tu equipo. De hecho, estabas hablando del ámbito económico. Sí, se desvincula de la OPEP, de la Unión de Petróleo, pero eso es un aspecto
político y estábamos, económico y estábamos en el político militar. Ya nada, ahí muere. Aspectos generales, ponme atención, generales del gobierno del Sixto Durán Ballén negativos. Codena. Casos de corrupción como el caso de Flores y Miel, donde hacía créditos hacia su nieta para crear una empresa y esta a la final resultaba estafando a todos los clientes. Ok. Aspecto positivo en cualquier ámbito del gobierno del Sixto. Vamos, Chiluisa. Daniela debe ser. Que mejoró los hospitales, se aprobó la ley educativa y se crearon comisarías de la mujer. Ok. Bueno, Sixto Durán Ballén, arquitecto, él tenía un lema, ni un paso atrás. ¿Sí? Enfrentó en el conflicto de Cenepa contra el Perú, en el que posterior se pierde este territorio que se ganó con este gobierno. También se impuso la hora sixtina. Tal vez algunos de ustedes algo recordarán de la hora sixtina, en donde dependíamos de una sola hidroeléctrica y eran muy comunes los cortes de energía. Y pues por ende se impuso que se utilice la luz del día y se adelantó una hora de trabajo. Pero no se consideró que el transporte de ese entonces era bastante precario. Y obviamente el transporte no abastecía y más bien causó muchas pérdidas en el ámbito empresarial y económico del país con la llamada hora sixtina. El enfrentamiento bélico hizo que muchos de los recursos que tenía pues no se los pueda trabajar como gasto social, sino en el enfrentamiento armado. Así también Sixto Durán Ballén es dentro de los presidentes que moderniza Ecuador. Él era arquitecto de profesión, entonces mucha de la infraestructura moderna, o para aquel entonces la modernización se da a través de las obras de él. Invitado por el señor Rodas para el tema del metro, él hasta unos meses antes de morir, pues se advertía mucho que el metro es muy peligroso debido a que Quito tiene una infraestructura una estructura geográfica bastante irregular. Por ejemplo, el sector de la Recoleta era una laguna, era drenada y hay muchos sectores acuíferos dentro de nuestra capital y decía que era de gran riesgo a pesar de que él mucho supervisaba los planos de la creación del metro. Así también decía que en alguna entrevista que si hay algo de lo que se arrepienta dentro de su gobierno, y él decía que cuando él dio la orden de que se enfrente al Perú y ni un solo paso atrás, cuando empezaron a llegar las notificaciones de las bajas, él sintió como que él les mató porque era la orden que se enfrente. Y la primera baja le decían, ¿tiene familia? Sí, tiene mujer e hijos. Entonces decía que él llevaba dentro de su conciencia también algunas de las muertes que ocurrieron en este enfrentamiento bélico. Pero bueno, vamos después del abuelito Sixto. ¿Quién viene? Abdalá Bucarán. Entre comillas, el abogado Abdalá Bucarán. Vamos, el loco que ama. A ver, mis chicos, aspectos positivos del gobierno de Abdalá Bucarán. Ok, Padilla. A ver, Rumiguano, te escucho. Sí, en aspecto positivo es la creación del Hospital Vaca Ortiz, que ahora es el Hospital del Niño, en el aspecto de salud. Abdalá Bucarán. Ok, vamos con un aspecto negativo en el ámbito, a ver, tú me hablaste de salud, pongámoslo en el ámbito social, ¿sí? Aspecto negativo en el ámbito social. Escobar, te escucho. Ok. Uno de los aspectos negativos que también hubo mucha trascendencia en lo que fue la presidencia de Abdalá Bucarán
fue cuando él había prometido 2.200.000 mochilas escolares, y solo se entregaron a 3.000 estudiantes. De eso quiere decir que un total de 15.000 asistentes se quedaron, más de 12.000 millones se quedaron sin entregar, y eso se perdió. Pues bueno, eso se dice. Ok. Aspecto, bueno, ahí fue algo como social, sí, educativo, como social, que enfoque a la salud, a la educación. Gobierno de Abdalá Bucaram. Positivo. Uno. Vamos, chicos de administración. A ver, mi presi. Implementó el plan de alimentación popular. Eso se podría tomar como positivo, aunque entre paréntesis no es tan positivo ni lo de la mochila tampoco. Sí es una buena idea en realidad si se la hubiera ejecutado de buena manera, no como lo hizo él. Quédateme ahí, solo lo positivo. Ya déjale en el paréntesis. Chicos, aspecto negativo en cualquier ámbito del gobierno del señor Abdalá Bucaram. Alvarado. Está cerrado tu micrófono. Ah, ya. Perdón. Es que el gobierno de Abdalá Bucaram alzó el precio del combustible y hizo devaluar el sucre y el sueldo de las personas que trabajaban en ese entonces no alcanzaba para sobrevivir en los tiempos actuales. Igual Abdalá Bucaram no comandó la presidencia desde Quito, sino más bien comandó desde Guayaquil porque decía que habían fantasmas en el Palacio de Gobierno. De su conciencia, tal vez. Ok. Aspectos positivos en general, cualquiera que ustedes puedan discutir en función del gobierno de Abdalá Bucaram. Vamos, tengo Chiluisa, Kulki, Lini, Lucero, bueno, Merlo ha estado participando. No, profe, Lucero. A ver, Lucero. Profe, ya puse mi manito hace rato y no me vio. No la vi, perdóneme. Vamos contigo, Kulki. A ver. Aspecto positivo, que puso orden a los vendedores ambulantes, a los sindicatos municipales, sobre todo a los de aseo en las calles. Multó también a los infractores y cobró a los deudores del municipio. Gracias. Analicemos, chicos, cómo llega al poder el señor Abdalá Bucaram. El señor Abdalá Bucaram, yo creo que más ganó su grupo de marketing, de comunicación, aquellos que diseñaban sus campañas. No sé si ustedes recuerdan, yo todavía era pequeña cuando escuchaba en algo recién se introducía la televisión a blanco y negro en el Ecuador. De hecho, mis papás tenían uno y valían creo que 3 canales. En ese entonces el medio popular era la radio y ya en la mayoría tenían estas televisiones a blanco y negro. Las campañas de Abdalá Bucaram fueron financiadas casi por 10 minutos de propaganda de su campaña electoral. En algo recuerden tal vez cuando decían, hombre ecuatoriano que te mueres de hambre, mujer que te conduele tu hijo llorando, y decían, Abdalá, Abdalá, y así por 10 minutos, chicos. Era todo un drama. O sea, era la campaña más dramática que he escuchado dentro de lo que yo recuerdo. ¿Cómo más ganó? Regalando canastas de víveres. El dueño de varias empresas, entonces él regalaba camisetas, regalaba gorras, regalaba víveres. Armaba grandes tarimas muy características, las chicas de la tecnocumbia, eran los iracundos, los terrícolas, y él cantaba y hacía show y hacía espectáculo. Fue acusado por nepotismo de
repartió cargos públicos a sus familiares, a sus hermanas, grandes casos de corrupción, y el único por el que le enjuiciaron fue el caso de la mochila escolar, porque tenía el plan de un solo toque, tenía el plan de alimentación, el plan de vivienda, todos los planes que pudieron haber. Pero de esos, realmente el que se ejecutó, el que en algo trataron de ejecutar, porque la mayoría de dinero se desvió, es el tema de la mochila escolar. Hay videos de cómo saca el dinero de Carondelet. Él también se apoderó del Congreso. Aquel momento llegó desde Argentina la propuesta de dolarizar al Ecuador, pero como él estaba bailando con las tecnocumbieras y comiendo guatallarín en tarrina, muchos presidentes se levantaron de alguna mesa de sesión y salieron, porque realmente era un tipo nefasto. Declarado incapacitado mental. Esa fue una estrategia más para que él no cumpla con las condenas y todos los problemas de corrupción que se le atribuyeron. Como estaba loco, no sabía qué hacía. Entonces no podemos condenar a un loco. Salió a Panamá, después impuso una demanda al Ecuador, que para colmo también ganó. A los 20 años prescribió, a los años prescribió, pues los casos de corrupción misteriosamente desaparecieron, y actualmente lo tenemos todavía dentro del ámbito, ahora se llama política farandulera. A mi forma de ver, dentro de los peores presidentes que pudimos haber tenido, no hablaba, bailaba, cantaba, nefasto. A mi forma de ser, uno de los peores payasos que pudieron subir como presidentes del Ecuador. Para aquel entonces la inflación, el precio de petróleo, la carestía de la vida era bastante fuerte, pero se da el tema de declararlo incapacitado mental, y pues pasamos con el otro presidente. ¿Quién va a Gustavo llamar? Noboa. Y ya, después de él, Lucio Gutiérrez. aquí también se da algo importante. No era Yamil Maguad. Chu. Es Yamil Maguad. Ah, perdón, sí, Yamil Maguad. Y antes de él hubo una presidenta. Rosalía Arteaga. Rosalía. Pero no es le interina. permitieron ejercer por ser mujer. Duró 2 días. 2 días No la dejaron por ser mujer. El patriarcado ganó. Solo duró 2 días. Pero duró 2 días de... Constitucionalmente, en la Constitución decía que si falta el presidente, le sucede el vicepresidente. Y eso estaba vigente. Eso decía la ley y la Constitución, que es el máximo normativo. Simplemente por ser mujer. Sobre todo en aquel entonces, el ministro de Defensa y también el presidente del Congreso dijo que no va a liderar una mujer, que no van a ser mandados por una mujer. Y violando la Constitución, y yo suelo decir, aquí se ven que, por ejemplo, el Viernes Santo puede pasar a miércoles, porque aquí han hecho lo que han querido, o sea, no ha habido ley que impida. Legalmente ella era la presidenta legítima, duró 2 días. No fue presidenta por el tema machismo, porque los altos mandos dijeron no vamos a ser mandados por una mujer, literal. Entonces pasó como presidente aquel entonces el presidente del Congreso, el señor Fabián Alarcón, pero eso era inconstitucional. Y pues podemos ver el robo del poder, el machismo, y que aquí se puede hacer cualquier cosa mientras apoye la mayoría. Así de fácil. Y entonces, como no pasó ella, pasa Yamil. Maguad. Yamil Maguad. Ok. Yamil Maguad, vamos con aspectos negativos en el ámbito económico. Lucero, dígame. No, profe, yo pensé que iba a decir negativos. Yo soy positivos. Ya, negativos, chicos. Aspectos negativos del señor Maguad. Ok, Sarango. Ya veo chicos nuevos. A ver, díganos, Stalin.
Un aspecto negativo que sí afectó bastante al país fue el congelamiento del sucre durante un año que pasó en su gobierno. Todos los depósitos, cuentas corrientes, ahorros, todo eso se congelaron. ¿Por Fue cuánto tiempo bastante. me dijiste? Por un año se congelaron. Bueno, el cierre de bancos duró una semana y duró más de un año si me estás hablando de los bonos después del salvataje bancario. Sí, de eso, profe. Ok, ojo con eso. Vamos con aspectos positivos. Ahora sí, Lucero, a ver. Que Yamil Maguad en su época presidencial fue quien asumió implantó como moneda oficial la moneda de Estados Unidos acá en Ecuador, el dólar. Ok, adoptó la dolarización. Ajá. Ok, puede ser la idea general. Adoptó la dolarización. Aspectos negativos del gobierno del señor Maguad en el ámbito económico. Escobar. En el ámbito económico, él subió el precio de la gasolina a un 150% y también se aumentó el IVA al 12%, pero no se redujo el tamaño del Estado ni la burocracia dorada. Ok, gracias. Aspecto positivo en cualquier ámbito del señor Yamil Maguad. Abierto. Linin. Uno de los aspectos sería la firma del Tratado de Paz con Perú y determinar definitivamente nuestra frontera. Ok, por primera vez teníamos límites certeros, puede ser algo positivo. Aspecto negativo del gobierno del señor Maguad. Ok, David, te escucho. La emisión de dinero inorgánico, lo cual trajo como consecuencia niveles altos de inflación, devaluación, recesión, aumento de desempleo y la migración de ecuatorianos a otros países por motivo de desempleo y altos costos de vida. Ok, analicemos, mis chicos, cómo gana el señor Maguad. El señor Maguad viene siendo un alcalde e hizo una buena gestión. De hecho, ayuda a seguir modernizando Quito con la implementación del trolebús. Muchos alcaldes se pelean, sobre todo porque puede ser un paso a ser presidentes, y eso es lo que pasó con el señor Maguad. Un personaje más centrado, con otra tónica muy distinta al anterior presidente, su forma de hablar, su forma de comunicarse, era muy distinta al señor Bucaram, si es que sí lo ponemos. ¿Cuál fue la falla del presidente? El aliarse con los banqueros. Dentro de esos, el ministro de Economía de ese entonces, que era el señor Guillermo Lasso, de aquel entonces. ¿Qué le costó en gran parte su puesto a Yamil Maguad esta alianza que hace y financiamiento de su campaña política? Pues cuando ella pasa a ser presidente, obviamente, ok, yo te apoyé y ahora que haya cambio. Se da en el Ecuador el salvataje bancario. Muchos de la clase alta, muchos políticos, muchos empresarios ya sabían que el Ecuador se dolarizaba. En algo a la empresa de mi papá le decían, cambien las monedas porque se va a dolarizar al país. La gente más pobre, no, ¿qué va a pasar? No se va a dolarizar, eso es mentira. Al otro día dolarizado el país. ¿Qué fue lo grave de la dolarización? Fue la forma como se dolarizó el Ecuador. En el gobierno del señor Bucaram se presentó como propuesta de 5.000 sucres $1 y la negociación era reducir ese monto. Pero como el señor pasaba bailando, no paraba realmente los asuntos importantes del Ecuador, se logra la dolarización de 25.000 sucres a $1. Eso fue realmente lo caótico de convertir nuestra moneda. Muchos expertos dicen que fue acertado el cambio. Nosotros tenemos una moneda fuerte,
que no se devalúa fácilmente, sino pueden mirar lo que pasa con Colombia, con Perú, con México, con Venezuela y aquellos países que manejan otra moneda. Realmente nuestra estabilidad económica, entre comillas, se ha mantenido a flote por el dólar. Usted a cualquier país de Sudamérica que va con un dólar va a encontrarse con una moneda mucho más fuerte. Y obviamente eso hace que como moneda nosotros tengamos más garantías sobre los demás países. Y nuestra inflación no depende de la devaluación de nuestras monedas de los países vecinos, sino de las monedas más fuertes, como es el euro, la libra esterlina y otras. Entonces, puede ser un aspecto a favor. El enfrentamiento bélico, todo lo que luchó el abuelito Sixto con un paso atrás, lo perdimos con la firma de la delimitación de fronteras. Los expertos en temas limítrofes dicen que se regaló mucho territorio y si podemos ver, sí, tuvimos límites por primera vez, pero a cambio de perder un territorio que legalmente ganamos los ecuatorianos con los héroes del Cenepa. Se ahonda la crisis migratoria. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron un familiar, un amigo o un vecino que salió a buscar un mejor futuro? Porque hasta ese entonces se dio la ola migratoria más fuerte que ha registrado el país. Los aeropuertos eran centenares de ecuatorianos que buscaban un mejor futuro porque en nuestro país realmente se volvía insostenible la situación. El caso de España y Estados Unidos como principales destinos. Y entonces a este presidente lo votan también en el pueblo, y él decía que un presidente que es derrocado, pues es derrocado y sale del poder, dejando a nuestro país en una crisis bastante fuerte. Si ya veníamos con crisis fuerte con el señor Bucaram, con el señor Maguad, pues se ahonda mucho más. Mi presi, ¿con quién continuamos? Ahora sí, Gustavo Novoa. Bueno, él lo quiso ratificar que estamos dolarizados. Terminó su mandato. Vamos con Lucio Gutiérrez. Vamos con Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, iniciemos aspectos positivos del gobierno del señor Lucio Gutiérrez. Vamos, mis administradores. Mora. Bueno, ahí tengo a Chiluisa. Cuéntame, Daniela. Realizó el censo de población y vivienda y... no, ese no. Gracias, Daniela. Hay que estar pilas. Vamos. No, es que se me perdió la página. Si no, hace perder un punto y pierde la participación de tal vez otro chico que esté ya pendiente. Vamos, aspecto negativo del gobierno del señor Lucio. Ok, Alvarado, te escucho. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se quitó el subsidio a la gasolina y se incrementó el valor y se subió el costo de la canasta familiar. E incluso también él, como en el gobierno de Bucaram, puso familiares y militares a cargo de los ministerios y en el gobierno. Gracias. Y esa es tu última participación, Kevin. Eso se llama nepotismo, ¿no? El tema de poner familiares dentro del ámbito. Ok, ámbito político-social del gobierno. Dicen, yo soy Alvarado Christopher. Y yo ya le estaba poniendo Alvarado Alejandro, perdóname, déjame ver. Alvarado Christopher soy. Tú tienes ya 2 participaciones, ¿verdad? Sí. Y Alvarado Kevin, ¿dónde estás? Tú tienes una, ¿verdad? Aquí.
Y una nomás. Ya, chévere, ya mis chicos. Ok, gracias. Si no te decía, ya ves, ya le ponía 3 participaciones al Kevin. Ok, mis chicos, Ya, profe, vamos. pilas, pilas. Aspecto positivo del gobierno del señor Lucio Gutiérrez. Ok, Mora, te escucho, chévere, al fin te voy a escuchar tu voz. A ver, cuéntame. Ya, verá, un aspecto positivo. Buscó ampliar las posibilidades de colocar más bonos para las personas que lo necesitaban. Buscó facilitar la participación del sector privado. Ok, el bono y el sector privado, la participación de empresa, ok. Aspecto negativo del gobierno del señor Lucio Gutiérrez, ámbito económico, político, social. Vamos, José Narváez. Ya. Bueno, como aspecto negativo también se podría considerar que después de la eliminación del subsidio a los combustibles y el alza del costo de la vida, se vivía ambientes tensos, o sea, se veía amenazado por el pueblo de que lo iban a destituir. Entonces, él buscó apoyo, inclusive queriendo ofrecer aumentos de sueldo a militares y cosas así. Incluso llegó a empresas públicas como Pacifictel para pedir apoyo. Incluso esta empresa tomó la decisión de despedir a varias personas para poder solventar en algo la petición del presidente. Ok. Señor Lucio Gutiérrez, ¿cómo llega al poder? De oriundo del Oriente, si queremos ver aspectos positivos de las carreteras del Oriente, se les atribuyen las obras de él. Fue una sorpresa cuando ganó, sobre todo para la capital. Él se alió mucho con el sector indígena. Ganó regalando borregos, regalando vacas, porque se alió con un sector que hoy por hoy tiene una gran fuerza dentro del ámbito político, que es el sector indígena, y se alió con Pachacuti. Posterior, se llama del cambio de camiseta, se alía con los demás partidos políticos y uno de los grandes errores de gobierno es quererse aliar con todos y dar gusto a todos. Hasta aquel momento, chicos, había en papeletas de votación los poncheros, los taxistas, las tecnocumbieras, o sea, las papeletas de votación eran de todo partido político habido y por haber, que incluso no se reconocía de quién era y a quién. Le cuesta mucho su gobierno el tema del nepotismo, las malas decisiones que toma, como por ejemplo la pichicorte. La pichicorta era asignar jueces y cambiar jueces del Estado para favorecer a aquel payaso que salió anterior llamado Bucarán. De ahí incluso se perdieron muchos papeles que condenaban las obras que él, o los casos de corrupción que hacía. En el caso de malas decisiones que tomó, y él decía, y hasta la fecha algunos dicen, conmigo no había inflación, conmigo no subió la tasa de la canasta básica. Chicos, eso era efecto dolarización, no era decisión de gobierno. Si éramos un país dolarizado, era un efecto de la dolarización. El tema de la inflación no depende del gobierno, depende de lo fuerte de una moneda, ¿sí? Obviamente la devaluación de esta. Entonces, este gobierno fue sacado por quien le ayudó a ganar. El mismo pueblo indígena es quien toma al anterior Congreso, se sienten los curules y dijeron, estamos hartos de todo, que se vayan todos, ¿sí? Y pues pasa a ganar y pasa a la candidatura. ¿Quién, mi presi? Alfredo Palacios. Ok, pasemos a Alfredo Palacios. Rafael Correa. El señor Rafael Correa. Vamos con el señor Correa. Chicos, aspectos positivos en ámbito salud del gobierno del señor Correa.
Ahora sí, expláyese en los que no han hablado, por favor. Ok, Padilla Rumiguano, te escucho. Sí, en el ámbito de salud, en el gobierno hubo mucho creación de hospitales, centros de salud comunitario, ampliación de medicina gratuita para los sectores vulnerables y atención lo que es a las personas con discapacidad como grupo prioritario en la salud. Ok. Aspecto negativo en el ámbito salud. Uno. Ok, Barros, te escucho. El excesivo costo de las compras por parte del Estado de las medicinas y de la realización de los hospitales, ya que él tuvo el mayor Producto Interno que no ha tenido ningún presidente en todos los tiempos. Manejó mucho dinero y por eso hizo obras buenas, sí, pero con exagerado, pagó mucho por unas obras, en exclusiva los hospitales y todo eso. Ok, gracias. Aspectos positivos en el ámbito de educación. Lucero. No, se arrepintió. Ámbito educación, aspectos positivos del gobierno del señor Rafael Correa. Ok, Yinin, te escucho. La creación de las escuelas de milenio. Ok. Aspectos negativos en el ámbito de la educación. Ok, Cuasquer. Serían las pruebas excluyentes para los ingresos de las universidades. Ok, muy bien. Aspectos positivos en el ámbito de la vialidad, en aspectos sociales y vialidad. Lucero. Pues durante de su época presidencial, pues Ecuador está caracterizada como una de las mejores red de carreteras iberoamericano, con más de 9.000 kilómetros realizados durante el gobierno de Rafael Correa. Ok, aspectos negativos, vialidad, comunicación o entorno social. Escobar, te escucho. Una de las cosas que sucedió es de la destrucción ambiental en la selva amazónica que causó él por mantener las costosas campañas que él había prometido. Entonces hubo mucho desastre en la Amazonía por eso. Ok, caso Yasuní. Aspectos positivos en cualquier ámbito del gobierno del señor Correa. Me parece que Kulki, vamos quién tiene menos. Kulki tiene menos participación, vamos. A ver. También mantuvo la creación de la Secretaría Nacional del Migrante, una entidad que vela y protege a nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior. Tuvo la fusión de Pacifitel y Andinatel, la CNT. Fomentó el turismo receptor e interno como una alternativa de desarrollo sostenible. Gracias, Gladys. Un aspecto negativo en cualquier ámbito. Alvarado. Digo yo, Lisa. Déjame ver. ¿Tú ya tenías completo? No, yo no, todavía solo tengo una, pero sí, el aumento del aparato burocrático del Estado con la creación de nuevos ministerios. Ok. Aspecto positivo en general de lo que quiera del gobierno. Ok, Lucero. Que dentro, pues, dentro de su gobierno, igual de Rafael Correa, pues él ayudó mucho y también ayudó también a los pobres con
con el bono de desarrollo que se los da a la gente que no tiene, que está baja de recursos y no tiene ingresos dentro de su hogar. Ok, aspecto negativo en general de la torre. Ya, un aspecto negativo es la ley que puso en la prensa, la mordaza a la prensa en 2013, que con esa ley se considera una como que más limitantes para la prensa. Ok, positivo en general. Daniela. Realizó decretos a los trabajadores para eliminar la tercerización. ¿Por qué fue positivo? Daniela, eso. Porque así ya les ayudaba a las personas que tenían una edad avanzada y ya no podían trabajar. Con el tema jubilación, pero la tercialización en algo. Bueno, podríamos hablar en el ámbito económico. Un negativo, negativo. Codena. Señor Codena, al fin encontró su oportunidad. Vamos, Anthony. Sí participé antes también. Sí, tengo. Vamos. Sí, dejó unos valores de la deuda externa demasiado elevados, lo que nos dejó aún más endeudados de lo que ya estábamos. Ok, quedémonos así como genérico. ¿Cómo gana el señor Rafael Correa? Es un partido nuevo. La gente estaba cansado de los socialcristianos, de los MPS, de los SPD y de todo el mundo que hasta el momento estaba. Nace este partido con propuestas nuevas, con gente joven. Rafael Correa gana, creo, básicamente por ser un partido nuevo, fresco, no eran los mismos de siempre. Gana por el desempeño en su campaña política y pues gana hasta por guapo, ¿ya? Porque en el momento, yo estaba en mesas cuando llegaban unas chicas con la foto de él y decían que van a votar porque es guapo. O sea, decían, es que es hermoso, es lindo, entonces voy a votar por él. Y llega al poder con el presidente de su primer gobierno o vicepresidente, el señor Lenín Moreno, y hace obras en distintos ámbitos para quienes son correístas y para los anticorreístas, que vimos que en este gobierno hubo esa rivalidad bastante fuerte del apoyo y el no apoyo a este gobierno. Hablamos de que vamos a dividir en 3 periodos su mandato. El primer periodo, el periodo de auge, lo señaló, me parece que fue el señor Barros, tuvo las entradas más fuertes que ningún presidente lo ha tenido. El precio del barril del petróleo y la entrada de divisas de los migrantes. Aquellos migrantes que salieron en el gobierno del señor Maguab pasan a ingresar dinero y esa es la segunda remesa fuerte de nuestro país. A diferencia de otros gobiernos que no han hecho nada, que lo que hicieron es tener o despilfarrar el dinero a sus anchas, podemos decir que en este gobierno, en primer mandato, se ven grandes obras. Salud, educación, vialidad y entre otras. Y ahí pasamos al segundo mandato, el mandato intermedio. El mandato en el que ya la crisis que se atañaba en España y Estados Unidos hace que se cree un plan retorno. Hace que en vez de suprimir las obras que tenía proyectadas, se las siga haciendo y empiecen a endeudar al país. Empiezan a verse cambios en función de un Estado bastante amplio. Se crearon secretarías, se crearon ministerios y eso hace que la deuda pública se incremente. Y pasa al tercer periodo, que le llamamos el periodo de declive o el periodo de corrupción.
Muchos expertos decían que donde topen de este gobierno sale pus, y esto era en base a todos los escándalos que se pudieron descubrir, de los que actualmente están siendo condenados y de los que todavía no han logrado tener una evidencias de aquellos casos de corrupción que se dan. Pues entonces podemos ver, y yo comparto mucho con el tema de que no se puede tener mucho tiempo un gobierno en el poder porque se enraizan la corrupción, y creo que lo pudimos ver en este gobierno que duró 10 años y que logró tener lo que ningún otro gobierno ha tenido, mayoría en lo que él cambió y que anterior era Congreso y actualmente es Asamblea. Se dieron cambios estructurales bastante fuertes dentro de este gobierno, como el tema del cambio de la Asamblea, el cambio de Constitución también, y distintas leyes que afectaron a distintos ámbitos, como el tema de ley de comunicaciones. Podemos darnos cuenta que sí, hubo escuelas, hubo colegios, hubo hospitales, ¿a cambio de qué? A cambio de muchas infraestructuras que están mal hechas, con malos materiales, a cambio de la sobrevaloración de muchas de estas obras. Tenemos el caso de Yachay, muchos edificios que no tienen o cumplen con la infraestructura adecuada. Muchos de ustedes habrán visto en Visión 360 el caso de los elefantes blancos y el tema de las escuelas del milenio. En muy pocos casos ha servido, en otros ha sido dinero de los ecuatorianos desperdiciado. Podemos ver también la mala administración que se ejercen desde las obras, sobre todo del tema de salud. Podemos ver en el ámbito de cierre de universidades, si hablamos en el tema de educación, y podemos ver lo controversial que este gobierno tuvo, inclusive en el tema de paso o de la base que tenían en Manta los militares estadounidenses que salieron del país. La función de estos era mucho controlar el paso de la droga, que es también un mal que atañe al Ecuador. Y podemos ver actualmente pues la condena del gobierno, del vicepresidente en este caso, y de algunos funcionarios del gobierno del señor Correa, que están inclusive, que se fueron a otros países y pues obviamente que no volverán por los casos de corrupción que tienen. Hoy por hoy enjuiciado hasta el mismo presidente que estaba a la cabeza de los casos que se han logrado comprobar, ¿sí? Y pues podemos ver eso en 10 años de gobierno. Muchas cosas se hicieron, buenas, malas. Les invito a reflexionar en torno a este tercer periodo, el periodo de endeudamiento, y con un endeudamiento fuerte ingresa el gobierno del señor Lenín Moreno, ¿sí? Y déjenme ver cuánto tengo para ver. Hagámosle un resumen muy rapidito y yo les invito a pensar y les voy a dar el paso para dar sus opiniones genéricas en función del señor Lenín Moreno. A ver, si usted, por ejemplo, se casó con alguien y usted estaba endeudado, ese alguien estaba endeudado, digamos que en $1,000, pero su sueldo es de 100. ¿Podrá invertir? ¿Podrá construir? ¿Tendrá dinero para gastar? La deuda que adquirió el señor Moreno no solamente era la deuda que al inicio le presentaron, o por lo menos lo que se da a conocer, es la deuda que tenían, se la puede decir, la deuda con los bancos, con las cooperativas, con las tarjetas. Que si usted le digo, a ver, Amanda, quiero saber cuánto debe. Amanda dice, en bancos tanto, en tarjetas tanto, en cooperativas tanto. Pero no sé cuánto debe Amanda, la vecina, la tía, el hermano. Esa deuda se la sumó después. La deuda interna del país, con el caso del IES y muchas entidades públicas y privadas, y la deuda que se llamaba como deuda legal o adquirida. Cuando realmente se esclarecieron los temas de economía, se puede ver que no solamente el país estaba endeudado, estaba sobreendeudado. Entonces ingresa un vicepresidente de la misma línea correísta a ejercer el poder.
y de ahí, pues, la valoración en torno a lo que ha podido o no ha podido hacer al momento. Si ustedes ven, recién terminábamos del tema de la revuelta que hubo, sobre todo del tema por querer alzar el precio del combustible y la reacción que tuvo el pueblo, y lo que está sucediendo ahorita con el señor vicepresidente a la cabeza en gran parte de enfrentar esta crisis. Entonces, fuera de debate, pues vamos viendo quién quiere opinar, positivo o negativo. Vamos con lo positivo, igual, mantengámonos. Positivo, administración de empresas. Aspectos positivos del gobierno del señor Moreno. Padilla. Sí, aspecto positivo, podemos decir que actualmente lo que es el bono de ayuda humanitaria, que es para las familias más necesitadas que hoy por hoy perdieron su fuente de empleo, su fuente de ingreso, ellos pueden tener una base para llevar su pan de cada día, se puede decir, a la mesa de su hogar. Ok, negativo del señor Moreno. David. La desatención a miles de jubilados y el impago de sus bonos. Positivo. Positivo. Mora, que te he escuchado muy poco. Un positivo es que eliminó algunos ministerios que la verdad estaban de más y no continuó con la protección a Correa ni a Glass con los fondos públicos. Ok, negativo, chicos. Alvarado de la Torre, Escobar, démosle el paso a Escobar, ¿ya? Escobar. Una de las causas principales también es la paralización del gremio de los transportistas, y todavía sigue el endeudamiento agresivo y no baja el gasto público, aún todavía se sigue manteniendo todo eso, y parece que todavía el correísmo sigue en el poder. Ok, positivo, chicos. Amanda, vamos, Amanda, que me ha pedido como 100 veces la palabra. A ver, Amanda, cuéntame. En cuanto a grupos vulnerables, se logra que el grupo de los LGBTI puedan registrar la unión de hecho en la cédula. Ok, casos controversiales, sí. Bueno, vamos, negativo. Pasquer. La no liberación de los perseguidos políticos del antiguo gobierno. ¿A qué te refieres con eso, Jonathan? Que en el gobierno anterior hubo bastantes personas que fueron enjuiciadas injustamente o encarceladas solo por faltarle o alzarle la voz al presidente. Ahí sí me tomaste la lección. Yo no sé, me parece que había sobre todo el caso de algunas señoras que le insultaron, pero yo no sabía si ya estaban libres. Me parece que ya les liberaron. O sea, a ver, no estoy tanto al día, pero creo que era un periodista que le gritó y está preso todavía. Igual, o sea, algunas personas del atentado del 30S, personas inocentes que en esa manifestación están aún en la cárcel. Ok, Jonathan, te pongo, realmente ahí sí sabía que algunos, sobre todo de las sabatinas, cuando le insultaban o le hablaban al presidente, sí fueron presas, pero realmente el tema del 30S, asumo que tuvieron algunas condenas, sobre todo del caso de muertes comprobadas. Bueno, y el tema del 30S vamos a hablar más adelantito. Mis chicos, en genérico, ¿alguien quiere dar su percepción en torno al gobierno actual? A ver, Jonathan, cuéntame, ¿qué piensas del gobierno actual?
Es el peor gobierno que ha existido, creo, desde comenzar con el... Ok. Bueno, ese sí, hay mucha. De hecho, actualmente tiene una muy mala acogida. Yo, a ver, Romero, te escucho. Tu percepción, lo que tú quieras. Gracias, ya era hora que me tomen en cuenta. Cuéntame, a ver. Ya comparto con mi compañero Jonathan, es la peor presidencia que hemos podido tener, no solo porque la principal sería que siempre culpa al gobierno anterior. Tiene razón, pero como presidente debe fajarse y poner al país adelante. ¿Sí o no que el coronavirus lo mandó Rafael Correa? Bueno, son memes que sacan siempre, que a mí a veces me matan de la risa porque somos tan creativos para el tema de los memes. Y bueno, y yo y salía, ¿no? Dime que Rafael Correa te envió. Bueno, sí, respeto, comparto muchos criterios de base a falta de decisiones, a tal vez otra forma de gobierno. Comparto también crisis país y pues mis chicos, si ustedes pueden ver, estos presidentes han ganado democráticamente por voto del pueblo. Nosotros hemos elegido a los presidentes. Hemos elegido porque nos regaló una gorrita, porque nos regaló una camiseta, porque nunca alguien me ha regalado una canastita de víveres, porque me regaló un borreguito para mi comunidad, porque soy guapo. Por eso han ganado los presidentes. Pero, ¿por quién han ganado? Por nosotros, por los que votamos por ellos, por los que les ponemos en el poder. Es triste la historia política, y yo siempre digo que es la cara fea del Ecuador, la parte política. Porque aparte de ser una mala política, es una política corrupta. En menos de 10 años se destituyeron 3 presidentes que dejaron sumidos en el caos al Ecuador. Duró un presidente 10 años que los casos de corrupción todavía siguen a la palestra. Tenemos un presidente que todavía no nos saca y con las medidas o decisiones y no decisiones que toma, no vemos un rumbo cierto, sobre todo en tema económico. Ya le queda un año. ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer? Ya nada. Sí, entonces chicos, les invito en este tema político, que es, yo siempre digo, creo que es la cara más terrible del Ecuador, pero que a la larga nosotros también somos responsables en torno a las decisiones que toman estos presidentes. Les invito a analizar, estamos a un año de elegir un nuevo presidente, realmente el que tenga el valor de ponerse adelante, ojalá sea para hacer algo y no que siga la tónica de los gobiernos de la historia ecuatoriana, que ha sido corrupción tras corrupción. Tenemos algunos candidatos, piénselo bien, elijamos de los malos el menos malo. Ya estamos viendo mitin político. A ver, ¿a quién han visto haciendo ya política? Lazo. Ex ministro en el feriado Bancario. Jaime Nebot. El Nebot, Jaime Nebot. Bueno, Jaime Nebot. Jorge Yunda. Pérez. Yunda. El loco que ama también. Alvarito Novoa, profe. Vean chicos, y están tan crítico nuestra situación política que todavía tenemos a los Bucarán en el ámbito político. No lo puedo creer todavía. Seguidores. Todavía tenemos a aquellos que defienden con capa y espada a muchos presidentes que han pasado por las palestras hundiéndonos de la corrupción, en todo, y aún así hay partidarios. Así que lo que les voy a invitar es a leer. No solamente la prensa, chicos, es un cuarto poder en un Estado y hemos podido ver en los últimos años cómo la prensa juega un papel importantísimo en apoyo a un gobierno o no apoyo a un gobierno. Y esto influencia mucho en la población que no lee, en la población que no se informa. El caldo de cultivo de los gobiernos es la ignorancia de los pueblos. Por eso es que un gobierno prefiere invertir en un partido de fútbol que en un debate político.
porque un pueblo educado es un pueblo crítico. Usted tiene las armas para tener la criticidad de poder hablar, de poder saber qué decisiones va a tomar para el país. Pero si votan porque es guapo, porque me dio un borrego, me regaló una camiseta, eso no es criticidad. Y les invito a despertar de este adormecimiento en temas políticos que nos afecta a muchos. Y estamos donde estamos por nosotros mismos. Y ojalá para las próximas elecciones, por lo menos tengamos la habilidad de por lo menos leer a ver qué ofrece, qué perfil tienen, son estudiados, no son estudiados. Abdalá Bucaram incluso llegó hasta sin plan de gobierno. Entonces, mis chicos, les invito a tener responsabilidad social. Ustedes, futuros empresarios, si es que ya no son dueños de sus propias empresas, les invito a leer un poquito y a conocer los perfiles y planes de gobierno de los nuevos candidatos a gobernar nuestro país. Mis chicos, si tiene alguien algo más que decir, pues lo podemos, tienen ahorita el espacio, y si no, pues ha sido un gusto compartir con ustedes, escucharlos, ver su amplio conocimiento. Yo sé que no estaban leyendo, yo sé que estaba acá todo. Claro, profe. Ya sabe usted. Lucero. ¿Dónde, profe? ¿Decía algo? Bueno, vamos entonces. No. Ok, entonces vamos a hacer la despedida. Vamos, ¿quién me falta aquí un puntito? ¿Sarango está? Ok, Sarango, Stalin, haga la despedida de la clase, por favor. Pues compañeros y profesora, que tengan una bonita semana que ya terminan, pues. Y este feriado que pasen en casa, no salgan, que disfruten, cuiden. Más feriado. Más Perdón que te feriado. moleste. Pues cuídense mucho y vamos aprendiendo poco a poco todo esto que nos enseña la profe, que es importante el tema para las elecciones próximas que se nos acercan. Gracias, señor Sarango. Mis chicos, nada más que concientizarnos un poquito más. Ese es el objetivo de la clase. Ha sido un gusto compartir. Y bueno, descansen o hagan tareas. Y bueno, más feriados. Más encerramiento, chicos. Adiós. Hacen bien. Adiós, Alice. Cuídense. Bye, chicos. Cuídense. Chao.